Sí, la etapa de asignación, como yo la concibo para los transportes públicos, es muy semejante a la etapa de dirección modal, pero bueno, voy a darles un poco del principio. Al cabo de la etapa de dirección modal tenemos varias matrices, que una matriz es un cuadro en el cual para cada origen y cada destino podemos ver el volumen que fluye. Bueno, hemos partido la matriz todo modos entre matrices modales, y a este nivel tenemos para cada modo, para cada origen destino, cierto flujo. Este flujo lo tenemos que dividir entre los varios itinerarios. Por ejemplo, si yo quiero ir de la estación Kennedy hasta el kilómetro 14, yo puedo usar el metro, que va a ser más rápido, o también hay un corredor de la OMSA que me lleva allá. Y esto es la elección del itinerario. Para cada matriz vamos a tener que escoger los itinerarios. Empiezo con la matriz del carro. Pero esas matrices no se van a aparecer también en el viaje de vuelta. Es que, mira, aquí tenemos la ida de la zona 2 a la zona 1, y aquí tenemos otro viaje que va de la zona 2 a la zona 1. Y si se contempla una matriz diaria o los grupos diarios, la matriz es simétrica porque la mayor parte de la gente vuelve a su casa, casi. Y cuando se contempla solamente los flujos de la hora pico, bueno, la matriz no tiene los flujos de vuelta, porque hay un desequilibrio. La gente se va más hasta los centros de empleos y menos hacia las zonas de población. Así que la matriz no contiene los viajes de regreso. Solamente contiene los viajes que ocurren durante el periodo de estudio del modelo. A veces cuando el periodo es muy largo, tenemos los dos viajes de ida y vuelta, pero cuando solo se contempla la hora pico, digamos, de la mañana, usualmente solamente se contempla un desplazamiento por persona. Ni siquiera uno, porque hay muchas personas que no se desplazan durante este horario, pero no necesariamente las vueltas. Me parece interesante también porque hablo de esto, Mari habló de esto, que es cuál es el objetivo del modelo. En muchos casos, lo que queremos saber es si el sistema de transporte puede aguantar la demanda máxima que vamos a movilizar, y esta demanda se mide en personas por hora por sentido, y por eso usamos matrices de 1 a 1. Cuando queremos saber si el dinero que vamos a ganar, los ingresos de los sistemas, podemos usar matrices diarias o anuales, pero cuando lo que nos interesa es el PPHPD, persona por hora per dirección, usamos matrices de 1 hora. Bueno, para cada modo, para cada origen destino, vamos a evaluar los varios itinerarios y compartir la demanda y vamos a ponderar cada uno de los escenarios. Para el modo del carro, hay que tomar en cuenta la congestión, así que vamos a funcionar con iteraciones. Primero vamos a buscar el
itinerario más rápido en el tránsito o sin nadie en la calle. Y después vamos a poner todos los carros en este itinerario para todas las orígenes destino. Al cabo de esta primera etapa vamos a tener flujos importantes en los itinerarios muy rápidos y vamos a calcular una congestión. Es decir, que cuando hay más carros en una vía, la velocidad baja. Y cuando la velocidad de una vía baja, la velocidad del itinerario baja y el itinerario empeora. Entonces, los otros itinerarios que inicialmente no se contemplaban, ahora son mejor que el itinerario que habíamos escogido en la primera etapa. Así que volvemos a distribuir los volúmenes para tomar esto en cuenta. Y si otra vez miramos el primer itinerario, ya que le quitamos cierta parte de su demanda, la congestión va a bajar y va a volver a ser interesante y la gente va a volver. Y esto, hay muchas iteraciones, sí, es un loop que dibujé aquí. Primera etapa, asignamos con los tiempos sin carros, asignación. Después hay cierta carga en las vías, así que volvemos a calcular los tiempos tomando en cuenta la congestión. Y buscamos otra vez los mejores itinerarios con estos nuevos tiempos. Y seguimos aquí, así, hasta que todos los itinerarios tengan los mismos tiempos. A cierto momento no vale la pena para nadie cambiar de itinerario, ya que para cierto origen-destino todos los itinerarios son casi iguales, porque hay tapón en todas partes. Y eso es este equilibrio en el cual nadie tiene ninguna razón de cambiar de itinerario, se llama el equilibrio de Warlock. Y es lo que buscan muchos modelos para hacer la asignación de vehículos. Para hacer una asignación de este tipo, tenemos que conocer muy bien la capacidad de los ejes y también la evolución. También para esto me falta una pizarra, pero la evolución de la velocidad en los ejes cuando cambia. No lo tengo. La evolución de los tiempos con los flujos, es decir, cuando en este eje tengo tantos vehículos, me voy a 50 km por hora. Cuando tengo 2 veces más vehículos, me voy a 30 km por hora y tal. Y esto es una información que depende de cada vía y que hay que medir para construir un modelo de asignación con restricción de capacidad diaria. Hay en la literatura informaciones sobre esto. Por ejemplo, a menudo una vía en la cual la velocidad es de 50 km por hora, que tiene 3 vías por sentido y tal, tiene una curva que llamamos de flujo-velocidad. Tiene tal curva de flujo-velocidad porque la evolución de la velocidad con el flujo. Sin embargo, esto depende de cada ciudad, de cada vía, de cómo la gente conduce y tal. Así que es un dato bastante difícil de conseguir y no es siempre fácil construir un modelo con equilibrio de Warlock. Lo menos que se necesita es la capacidad de los ejes, es decir, el número de vías sobre toda la longitud de los ejes. Hay una pregunta tal vez sobre la asignación viaria.
a los transportes públicos, me parece mucho más a la etapa de elección modal, porque vamos de la misma manera que lo hicimos en la etapa de elección modal, ver varios itinerarios en transporte público para una origen de estilo. Para cada itinerario vamos a medir la utilidad de la persona para los varios itinerarios y después vamos a hacer un login para compartir la demanda entre los varios itinerarios de una hora. Así que yo no veo muchas diferencias entre esta etapa de asignación de los transportes públicos y la etapa de elección modal. Solamente hay que buscar todos los itinerarios de transporte público. Siempre, como a todas las etapas, hay una etapa de calibración que nos permite ver, nos permite escoger los parámetros de las funciones de utilidad. También nos permiten, en el caso del carro, corregir las curvas de velocidad, flujo y tal. Bueno, tenemos ciertos parámetros que tenemos que escoger y la etapa de calibración nos permite escogerlos. Nos vamos a basar en ciertos indicadores agregados. Por ejemplo, en el caso de los transportes en común, la tasa de correspondencia, que es el número promedio de transbordos que hace cada uno en sus itinerarios. Por ejemplo, si sé que en mi encuesta de movilidad tengo en promedio 1.5 subidas a un modo de transporte por persona. Es decir, una persona entre dos hace un transbordo, más o menos. Y que en mi modelo me salen como 2 transbordos por persona en promedio. Yo puedo cambiar el parámetro de la función de utilidad para castigar las correspondencias y decir que a la gente no le gustan los itinerarios que hacen transferencias. Voy a comparar el indicador de la encuesta de movilidad con el mismo indicador en mi modelo y con la comparación de estos dos voy a cambiar ciertos parámetros de calibración para que se acerquen los dos parámetros hasta que en mi modelo yo tenga una tasa de correspondencia igual a la tasa de correspondencia de la encuesta de movilidad. También tenemos otras informaciones que son los conteos en las estaciones y líneas de pantalla. Las líneas de pantalla son conjuntos de conteos viales que, por ejemplo, si tenemos 5 vías paralelas, por ejemplo, podemos dibujar una línea, una pantalla que les cruce todas y vamos a hacer un conteo en cada línea y esto lo llamamos una línea de pantalla, que es un grupo de conteos. Y si por ejemplo tengo en esta línea de pantalla no sé cuánto, mil personas en los buses en mi encuesta y en otra línea de pantalla tengo 2000 en mi encuesta, 1000 y 2000 en la encuesta y en mi modelo tengo 1000 y 2000. Bueno, al revés, yo voy a cambiar los parámetros para que los itinerarios de aquí se vuelvan más interesantes y que atraigan. Y para que atraigan más las personas. Son dos parámetros, por ejemplo, son dos ejemplos de parámetros, pero solamente quiero decir que también se calibra la etapa de asignación. Eso se lo expliqué, escogemos la utilidad para respectar esto. Ya. ¿Qué se asume en el modelo cuando la tasa de transferencia es muy baja, como la de aquí? Si tengo en el modelo una tasa de transferencia
baja. Muy baja. Tal vez castigue demasiado las correspondencias y a este nivel voy a bajar la constante que uso en la función lineal de la velocidad, porque siempre castigo las correspondencias en la velocidad. Así que si quiero que aumente esta tasa de correspondencia, puedo bajar la constante de las transferencias en la función de velocidad. Eso. Y bueno, si yo ya tengo un castigo nulo para las transferencias en la función de utilidad, voy a buscar otras cosas. Por ejemplo, a menudo tú tienes en muchas ciudades ejes muy eficientes, por ejemplo de metro, pero que te hacen hacer una transferencia para desplazarte hasta donde tú quieras, porque el metro, claro, no te lleva de tu casa directamente a tu trabajo. Tú tienes que usar un bus alimentador y después el metro, o sea. Tú tienes estos sistemas eficientes que te hacen hacer transferencias y no te gusta hacer transferencias. Y tú tienes también otros sistemas menos rápidos pero más directos, por ejemplo los buses. A veces tú tienes muchas líneas de buses que te pueden llevar casi directamente hacia donde tú quieras, pero menos rápidamente, porque los buses van menos rápidamente que el metro. Y en este caso, bueno, ya tú no castigas las transferencias, sin embargo tú sigues teniendo una tasa de transferencia muy baja, porque la gente usa el bus para ir directamente a su trabajo. Lo que tú puedes hacer es aumentar los niveles de la velocidad del metro para que los itinerarios que usan el metro se vuelvan más interesantes para estas personas y que empiecen a hacer correspondencias con el metro. Ok, pero entonces, algo con esa parte, lo que se busca no es reducir bastante la tasa de correspondencia. No, lo que se busca en el modelo es tener una tasa de correspondencia igual que en la encuesta de movilidad, encuesta de hogares. Y como después es otra cosa saber si en la ciudad queremos que la gente haga correspondencias o que no haga correspondencias. En cuanto a los resultados del modelo de 4 etapas, Mari se les presentó un poco. Aquí es lo que es la carga a lo largo de los transportes públicos, que nos permite ver, hacer el dimensionamiento de las infraestructuras. Aquí vemos que en este eje, en el 2050, tendremos como 15.000 personas y que esto es demasiado para un vía. Tenemos suerte porque es un metro. Y aquí es el mismo mapa, pero con los transportes privados, el flujo de carros en las vías. Y aquí son mapas de ahorros de tiempo o de cuota modal, por ejemplo. Ahora, lo más importante, los datos falsos. No, eso lo vuelvo a decir porque tenemos que saberlo, sobre todo ustedes que tal vez van a hacer los modelos, pero tal vez van a pedir que alguien lo haga. Esto mismo es muy importante entender los límites de los modelos. Por eso les presento dos situaciones. Él se llama Box, es como el padre de la modelación matemática, y dijo esto, pero lo dijo muchas veces y de formas diferentes, que esencialmente todos los modelos son falsos, pero hay ciertos que son útiles. Creo que los dos son muy importantes. Entender que nunca es una ciencia exacta
Pero esto no quiere decir que no sirven los módulos. Solamente tenemos que saber que las figuras que vamos a sacar de los modelos no son, bueno, hay mucho error, pero es mejor que nada y nos puede ayudar ya a escoger entre dos modos. Por ejemplo, si no sé si en tal eje voy a tener 10.000 personas, o bueno, 15.000 o 25.000 personas en la hora pico. Es un error muy importante, puedes decir. Sin embargo, si ya sé que son entre 15.000 y 25.000, sé que un tranvía no alcanza y que necesitamos un modo que sea mejor ligero o lento. Así que es falso, pero es útil. Y la otra es la mía, que es casi la misma. Es que los modelos, bueno, el modelo pero todos los míos, no son tan precisos como la gente, como a la gente les gustaría que sean. Siempre la gente quiere usar el modelo para hacerle decir cosas que no puede decir. Por ejemplo, lo vamos a ver juntos, ¿no? Pero cuando hacemos un modelo en el área metropolitana total, con fines de planeación a 2050, mis objetivos de calibración, claro, no son los mismos que para la implementación de un corredor de bus al 2020. No voy a tener la precisión geográfica, tampoco la calibración al nivel de estos corredores para decirles si tal corredor necesita tantos buses o dos buses más y si va a llegar a un equilibrio financiero este corredor. Pero siempre hay una presión muy fuerte para usar los modelos en áreas en las cuales no son relevantes. Así que es muy importante que la persona que usa el modelo entienda bien los límites de su precisión. Porque los modelos no te van a limitar en cuanto a la explotación de sus resultados. Si tú quieres, en el mismo modelo que les voy a entregar, si tú quieres ir a ver el flujo en tal línea, te va a decir que en la hora pico tú tienes un flujo de 925 personas y tú podrás decir en 2050 el modelo me dice tantas personas en tal línea y tal. Así que los resultados tú les vas a tener, solamente tú no tienes que usarles para unos fines que no son los buenos. Traté un poco durante la presentación de enseñarles la incertidumbre que tenemos en la calibración, y esto nos da una idea del orden de magnitud de la incertidumbre de los datos de entrada. Sin embargo, hay varios otros tipos de error que se suman a la incertidumbre de los datos de entrada. Como lo decía, los modelos son modelos matemáticos que tratan de explicar lo que ocurre usando formalización matemática y datos de entrada. Por ejemplo, en cuanto a la generación, voy a escoger la población y los empleos como variables explicativas de la generación. Pero tal vez una otra persona podría escoger, no sé, la cantidad de hospitales y el número de árboles. Y esto no serían buenas variables explicativas. Y en el modelo que hice, en los modelos que hago y en los modelos que harán, siempre a veces van a escoger unas variables explicativas que no son las buenas. Igualmente podemos hacer errores en la elección modal si no usamos las buenas variables explicativas en la función de utilidad. Tal vez vamos a perder una parte de la pertinencia del modelo. Si por ejemplo en ciertos buses hay el aire acondicionado y en ciertos no hay y no lo tomamos en cuenta,
bueno, nos perdemos de una vez esta información y la gente, claro, va a usar los que tienen el aire. Y en este caso, no hemos bien elegido no hemos elegido la buena variable explicativa de la competencia entre estas dos líneas de bus. Lo que vamos a hacer, si no tomamos en cuenta lo del aire, vamos a decir que no sé, las personas prefieren estos buses porque les hacen hacer menos correspondencias o no sé qué, o vamos a cambiar de una vez las origen-destino de la matriz para tener la buena competencia entre los dos buses, pero será falso. La verdadera variable explicativa en este caso es el aire acondicionado. Así que esto es un error que no se ve cuando uno lee la metodología del modelo, no va a haber este error. Tampoco en mi presentación nos podemos muy bien dar cuenta de este tipo de error, pero claro que este tipo de error existe. Y es un tipo de error muy común y que muy desconocido porque no está dentro de la metodología y que no lo podemos medir, pero siempre hay. Después, un error que se relaciona con este es el error de formalización de las relaciones. Es decir, ahora buscamos las variables. Aquí escribimos las formulaciones. Tal vez mi función de utilidad no es una función lineal. La uso porque me parece más fácil de hacer una calibración con una función lineal, pero es un error, es una aproximación y tal vez cuando ya cambié mucho, el tiempo que pierdo me parece mucho peor y entonces hay una correlación entre el tiempo y el precio que hace que al final no es una formulación lineal y esto es un error de formulación o sea, durante la distribución usé la duración cuadrada en vez de la duración ¿Hay una pregunta? No, que digo que el error más grande se podría dar ahí entre uno, ¿cuál es más importante? ¿Si el costo o el tiempo? Esto depende y hacemos encuestas de preferencia declarada y revelada para saber el cuál es el más importante, más o menos. Sin embargo, esto no figura aquí. Hemos escogido, tú escogiste bien. Tú dijiste, a ver lo que es lo más importante, pero vamos a sumar la molestia del tiempo a la molestia del costo. Y entonces, escogiste bien las variables a este nivel. Entendiste bien que se suman los dos. Vamos a decir que linealmente, pero ya está bien. Sin embargo, no sabemos muy bien la importancia relativa de los dos. Sí. Y esto es más bien un dato de entrada, porque vamos a medir en la encuesta de manera relevada en la encuesta de movilidad o declarada en la encuesta de prevalencia declarada, donde vamos a preguntar a la gente su elección entre situaciones ficticias. Y con su elección de estas situaciones ficticias en las cuales vamos a hacer variar el tiempo y el precio, vamos a tratar de encontrar el mejor parámetro de valor del tiempo. Lo que tú dices es, hay una incertidumbre muy importante en el valor del tiempo. Claro, esto es un error de medida, porque medimos mal en la encuesta de preferencia declarada el valor del tiempo o la constante modal, es decir, cuánto yo puedo pagar para estar en el bus en vez de estar en el control. Esto también hay un error importante de medida. Así que esto es un error también. Sabemos que en los errores en las encuestas de preferencia declarada hay este error y siempre vamos a comparar las encuestas con otras encuestas que otras personas hicieron y también ver cómo se relaciona con el salario mínimo
por ejemplo, para que no te digan que el valor del tiempo es 10 veces más alto que el salario promedio. Esto es para las encuestas de preferencia declarada, pero también en los conteos, por ejemplo, si hacemos conteos tablilla y vemos que al contingente tal vez era un día especial y el flujo promedio tiene nada que ver con este flujo, lo tenemos que volver a hacer para medir un poco la incertidumbre de esta medida. A veces se puede medir la incertidumbre de la medida, a veces no. Por ejemplo, en encuestas de preferencia declarada es muy difícil llegar a conocer la incertidumbre de la encuesta. También en la encuesta de movilidad de los hogares, al final no sé, es muy difícil saber el sesgo de la encuesta, porque hay personas que no te abren la puerta de su casa y de estas personas obviamente no sabes nada, así que tú no sabes si estas personas se desplazan como las demás y que al final solamente son personas que no te abren pero igual, o si tienen un patrón de movilidad, son personas que se desplazan 12 veces al día y que entonces tú te pierdes toda la información de la movilidad. Hay sesgos que se pueden medir, hay sesgos que no se pueden medir, y esto es el error de medida. Y después hay el error de coherencia, cuando el modelo no está calibrado bien, es decir, que tengo mis medidas que hice en la encuesta de movilidad o en los conteos, pero lo que modelizó tiene poco que ver con lo que he medido, porque no he logrado a que todos estos puntos estén así bien pegados a la línea de regresión, y en muchas zonas tengo una encuesta que me dice que hay 25.000 personas que salen en la mañana y en mi modelo tengo solamente 10.000 porque hice lo que pude, pero no logré alcanzar este objetivo de calibración. O, por ejemplo, tú hablabas de la tasa de correspondencia. Si ya quité todos los castigos de transferencia de mi modelo y que sigue teniendo en mi modelo menos correspondencia de lo que tengo en mi encuesta de movilidad, a cierto punto no puedo hacer mucho, sino que tengo que seguir con lo que tengo. A veces es porque los que hicieron el modelo no lo hicieron bien, a veces es porque el conjunto de datos de entrada y todo no les permitió hacerlo bien. Hicieron lo mejor que podían, es decir, lo hicieron bien, pero tenemos este error de calibración que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Siempre cuando yo hago un modelo tomo en cuenta todos los errores para no buscar una precisión ilusoria en cierto tipo de error, porque no vale la pena. Como les decía la última vez, los errores se suman y el error total del modelo es peor que el peor de todos los errores. Entonces, si sé que en la medida tengo un error del 30%, no voy a buscar que la calibración sea precisa al 2%, porque no tiene sentido. Al final, mi modelo no va a llegar a una precisión de 2%. Siempre tendrá una precisión menor de la medida. Así que no gasten su tiempo buscando una precisión ilusoria, porque al final vamos a seguir teniendo este error. Y siempre apérdense de esto, que una gran parte del error queda en el error de elección de las variables explicativas
y de la formalización de las relaciones, que son dos tipos de errores que no se miden. Así que esto es importante saberlo para interpretar los resultados del modelo. El hecho de que la calibración sea muy bien hecha y muy precisa no quiere decir que los resultados serán muy precisos, porque hay este tipo de error. Y también no vale la pena molestarse tanto con la calibración cuando sabemos que hay estos tipos de error.